La licenciada Paloma García es licenciada en Políticas por la Universidad Complutense de Madrid en la especialidad de Estudios Internacionales, diplomado en Cooperación Internacional y Educación para el Desarrollo. Desde el año 2001 es directora de Formación y Comunicación y socia fundadora de la consultoría ISA Argonauta. Desde el año 2001 viene desarrollando trabajos de investigación y docencia en la línea de trabajo sobre el enfoque basado en derechos humanos, en la cooperación para el desarrollo y las políticas públicas. Desde ella ha llevado a cabo numerosas investigaciones, acciones formativas y consultorías para la incorporación del enfoque basado en derechos humanos, tanto en intervenciones de cooperación como en la propia institución. Coautora de diversas publicaciones relativas a la planificación y gestión de políticas públicas con enfoque basado en derechos humanos, cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de metodologías, sistemas de información y herramientas prácticas para su seguimiento y evaluación. Además, ha participado en procesos formativos dirigidos a personas responsables del seguimiento y evaluación de la política pública, apoyando su trabajo para mejorar la gestión pública desde el enfoque basado en derechos humanos. Cuenta con un amplio recorrido en el campo de los derechos humanos, tanto en la defensa, promoción, difusión y docencia. Han desarrollado distintos trabajos, tanto en instituciones públicas como en organizaciones no gubernamentales de desarrollo y derechos humanos. Aplicando este marco de referencia a los derechos humanos desde su trabajo de investigación e información, ha incorporado las técnicas de información y comunicación, lo que le ha permitido ofrecer sus investigaciones, herramientas que apoyen los procesos necesarios para que los sistemas de información puedan apoyarse en los Open Data, que generan las diversas administraciones públicas, así poder contar con información más adecuada, tanto para desarrollar labores de participación estratégica. Muchísimas gracias por su participación, la licenciada Paloma García. Y ahora me voy a permitir presentar a la licenciada María del Carmen Borja. Es licenciada en Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, en la especialidad de Estudios Internacionales y Estudios Iberoamericanos. Cursó doctorado en Relaciones Internacionales, es directora de Investigación y Desarrollo y socia fundadora de la consultora ISI Argonauta desde el 2001. Desde dicha consultora viene desarrollando trabajos de investigación, docencia amplia y consultoría relativa a la incorporación del enfoque basado en derechos humanos en las políticas de cooperación para el desarrollo y políticas públicas. Amplia experiencia en la gestión de equipos de investigación, así como en la gestión de conocimientos adquiridos para darle traslado hacia una amplia práctica y seguimiento de pautas de investigación, acción y formación. Además, ha participado en el desarrollo de herramientas metodológicas dirigidas a la formación de personas encargadas de trabajar con ella. La metodología de trabajo que hemos venido trabajando desde ISI Argonauta incorpora la participación activa de todas las personas involucradas en nuestras investigaciones y formación. Coautora de diversas publicaciones relativas a la planificación y gestión de políticas públicas con el enfoque basado en derechos humanos, así como una amplia experiencia por los trabajos que ha desarrollado, tanto en el sistema de información que facilitan el seguimiento de relación, que dotan a las personas responsables de las políticas públicas de la información y conocimiento para realizar adecuada la gestión pública. Cuenta con un amplio recorrido en el campo de los derechos humanos, tanto en la defensa, promoción, difusión y docencia. Ha desarrollado distintos trabajos, tanto con instituciones públicas como organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y desarrollo. Les agradecemos a la licenciada Paloma García y a la licenciada María del Carmen Borja su participación y les cedemos la palabra. Las escuchamos. Gracias. Hola, buenos días. Buenas tardes aquí en España. Lo primero, ¿está bien?
¿Sí? Lo primero, me gustaría agradecer a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México el que nos haya invitado a participar en este congreso, y también a todo el equipo de coordinación y a todo el equipo técnico que está detrás y que hace posible que, a pesar de la distancia, podamos estar con vosotros y vosotras participando en este congreso. Nuestra intervención va a estar dirigida a ver cuáles serían los indicadores que nos permiten transversalizar el derecho a la diversidad cultural en políticas públicas. Como consideramos que es necesario que estamos manejando. No podremos definir las dimensiones, aquellos indicadores que mejor nos ayudan a medir, en este caso, el derecho a la diversidad. Por eso nos gustaría empezar por ver, perdón, las diapositivas, no sé, ¿podemos pasar, por favor, la diapositiva? Me gustaría empezar por definir qué es la cultura. En los generales y desde una forma muy reducida de interpretar la cultura, hay una tendencia a hablar de cultura solo de las expresiones artísticas o de las costumbres de una sociedad. Sin embargo, la cultura es mucho más. La cultura es un significado de tema a través del cual da sentido a la sociedad y a su propia vida. Figura todo lo que sería la identidad. Múltiples definiciones sobre qué es la cultura. Quizá la más consensuada y la que hemos puesto en la diapositiva es la de la UNESCO, porque de la dimensión cultural respecto a la persona y a la sociedad. En este caso, la cultura es definida por la UNESCO como el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo de letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Como vemos, al final es todo un sistema de significados y valores que nos permiten construir nuestras identidades individuales y nuestras identidades colectivas. Diapositiva, por favor. Tener en cuenta que es un elemento imprescindible para conocer e interpretar las relaciones entre las personas y entre los pueblos, entre los grupos. O sea, sin la cultura no podremos llegar a comprenderlo. Pero nos encontramos en un mundo que es diverso. Existen múltiples culturas que se relacionan entre ellas. En general, cuando hablamos de diversidad cultural, estructuras. En la mayoría de las ocasiones nos vamos a encontrar que la relación entre las cultura dominante que oprime o que tiene asimetrías con otras culturas más periféricas. Sin embargo, en un mundo diverso, decir una diversidad cultural, lo que se promueve precisamente sean entre iguales. En este sentido, la diversidad cultural, por la importancia que tiene actualmente en el mundo que vivimos, deja de ser algo interno, el problema de los propios estados, para ser considerado patrimonio de la humanidad. Patrimonio un bien común, un derecho que genera obligaciones y que genera unos derechos particulares a cada uno de los colectivos. En este sentido, tendríamos que decir que la diversidad como tal es un derecho a participar en la vida cultural, entendida como algo vivo, como un proceso histórico que tiene un presente, tiene un pasado y va a tener un futuro. Es algo que se mueve y que construimos entre todos y todas en el contexto en el que vivimos. La diversidad cultural, además, es el fundamento de la universalidad de los derechos humanos. Los derechos humanos son el lenguaje común
entre las luchas por las relaciones de poder desiguales, por las injusticias, por la discriminación. El texto en cada lugar son interpretados, reinterpretados desde un lenguaje común, se asumen y dan esa, y por eso es el canal y es lo que fundamenta esa salida progresiva. Siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, como decíamos, no siempre las relaciones entre las diferentes culturas se dan en un entorno de igualdad, ¿no? Sino que hay distintas formas de abordar esa realidad diversa. Esto es la forma de definir los indicadores para los sistemas de políticas públicas. Aquí que aparece en la diapositiva, exponemos tres formas de abordar desde el propio Estado las políticas públicas desde la diversidad cultural. El culturalismo desde el pluralismo cultural. ¿Cuáles serían fundamentalmente las diferencias y en cuál de ellas vamos a situar los indicadores del derecho a la diversidad cultural? El multiculturalismo como tal, un Estado multicultural, lo que propone, las palabras claves serían respeto y tolerancia. Reconoce que existe entornos culturales diferentes, pero y que hay asimetrías entre ellas. Para paliar esas asimetrías y para lograr un equilibrio, lo que propone son públicas basadas en la inclusión. Las acciones afirmativas lo que hacen es los desequilibrios entre los distintos grupos culturales o las asimetrías que se pueden dar, que se logren ciertos equilibrios y ciertas correcciones. Pero esas son políticas públicas que no van a atajar los problemas estructurales de las injusticias entre las diferentes culturas, de las relaciones. El pluralismo cultural es un pasito más, ¿no? Reconoce la diferencia, parte de ese reconocimiento, y además propone que tiene que haber políticas que vayan dirigidas directamente a la parte más, a lograr una transformación en las estructuras para que haya una igualdad entre todas las culturas en cuanto a derechos y oportunidades. A las políticas de inclusión, modificar desequilibrios, ellos proponen políticas que vayan directamente a profundizar en la parte. Por último estaría el interculturalismo, ¿no? La parte de un Estado intercultural, culturales. Desde aquí se propone es un pasito más. Habla de un Estado en el cual tiene que haber una ciudadanía intercultural, una ciudadanía preparada para un diálogo entre las culturas, respeto, un enriquecimiento mutuo y una búsqueda de diálogo. Y tiene que haber un Estado pluricultural que además tenga unas políticas que favorezcan una igualdad en derechos y oportunidades para todas las personas y todas las culturas. En este sentido propone tres elementos fundamentalmente. Un diálogo entre las culturas, un diálogo entre iguales de enriquecimiento, un intercambio entre estas culturas, una búsqueda del intercambio, realmente que consideremos que la otra cultura nos puede aportar, que nosotros podemos aportar a las otras culturas, y una igualdad en derechos y oportunidades. En toda la intervención, cuando hablamos de diversidad cultural y del derecho a la diversidad cultural, en este aspecto. Nos vamos a situar en un Estado que lo que busca es que haya una ciudadanía intercultural preparada para ese diálogo y unas políticas públicas y un Estado pluricultural que defienda una universalidad y una igualdad de derechos. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son los elementos que nos van a ayudar a transversalizar la diversidad cultural en las políticas?
Es simplemente un canal, una forma de utilizar la parte teórica en la parte práctica de la política pública. Al final tenemos que tener en cuenta que las políticas públicas lo que nos ayudan es a establecer el modo de relación entre los poderes públicos y la ciudadanía. Entonces vamos a los elementos que tendríamos. Fundamentalmente serían 5, y ya hemos hablado de alguno de ellos. El primero sería la universalidad de los derechos humanos. Como hemos dicho, la diversidad cultural favorece el ejercicio efectivo de los derechos humanos sin exclusión, en igualdad de condiciones, en todos los contextos y en cualquier situación. Ese sería el primer elemento que debería trasversar. El segundo, la interculturalidad. Esa interculturalidad como medio para lograr el ejercicio de los derechos humanos sin. A eso, como decíamos, se necesita unas políticas públicas que fortalezcan las capacidades de la ciudadanía para que haya una comunicación efectiva, un intercambio entre las diferentes culturas y un aprendizaje de las capacidades de las instituciones públicas, de los poderes públicos, para la construcción de unas nuevas relaciones de justicia basadas en la participación y en el principio de igualdad y no discriminación. En ese sentido, este componente, este elemento que vamos a transversalizar es fundamental en la diversidad cultural, en el derecho a la diversidad cultural. El tercer elemento sería la mirada a las personas y a los grupos desde su propia identidad. Como hemos dicho antes, los seres humanos somos seres fundamentalmente culturales. Tuvimos nuestra identidad cultural a partir de las experiencias, de las vivencias, de la relación con nuestro contexto, con otras personas, con otras culturas, con otros grupos, y a partir de esa identidad cultural vamos a actuar. A partir de esa identidad cultural vamos a sentir, vamos a tener unas creencias. Vamos a relacionarnos con los demás. Debemos tener en cuenta la cultura desde su propia identidad es sumamente importante de las políticas públicas. El cuarto elemento. ¿Se cortó? Sí. Perfecto. Perfecto. Arrancamos, ¿no? Retomando los elementos para la transversalización de derecho a la diversidad cultural. El cuarto elemento fundamental sería la cultura como un proceso dinámico y como un proceso vivo. Tenemos que tener en cuenta que la cultura se recrea constantemente en la medida en la que las personas cuestionan, se adaptan, redefinen ideas. Por eso, lo que decíamos, como decíamos antes, no te... Finalmente, el último elemento para la transversalización sería el principio de igualdad en dignidad y respeto de todas las culturas. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a pasar ahora a ver cuáles serían estos indicadores. El primer, y a ver
¿Perdón? Sí. Sí, espera. ¿Ahí? ¿Ya? Vale. Continuamos con ¿qué nos van a servir estos indicadores? Fundamental para tres elementos. Los indicadores del derecho a la diversidad cultural en las políticas públicas nos van a servir primero para asegurar la igualdad y las garantías de la realización de los derechos humanos. El segundo punto es que nos va a ayudar a garantizar la igualdad de oportunidades y el reconocimiento de derechos específicos de los diferentes grupos culturales y étnicos. Y por último, a mejorar la calidad, accesibilidad y pertinencia cultural de los servicios públicos esenciales para el desarrollo humano. Es decir, fundamentalmente nos va a permitir universalizar los derechos humanos a garantizar unas políticas públicas que permitan la realización de derechos y la igualdad de oportunidades, nos va a permitir reconocer especificidades de cada una de las culturas y nos va a permitir mantener unos servicios públicos de calidad, accesibles y pertinentes para todas las culturas. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Hasta ahora realmente no se han establecido sistemas, hay algunos manuales, poquitos sobre el derecho a la diversidad cultural, pero realmente lo que se ha pedido sobre todo y los esfuerzos se han puesto en medir la cultura total, ¿no? En medir determinados aspectos. Aquí os hemos querido traer 4 experiencias concretas: la medición de las distintas dimensiones de la cultura, la medición de la participación cultural, la medición de la cultura en el desarrollo, la medición en los derechos culturales. Fundamentalmente, los últimos esfuerzos han sido en relación con de la cultura en el desarrollo, es decir, sobre todo cómo influye la cultura en los distintos aspectos del desarrollo humano. La UNESCO ha sido la institución que más ha favorecido todos estos sistemas de gestión, con manuales, guías, indicadores concretos. En este caso establecido que llaman el ADN de la cultura, con 22 indicadores, 7 dimensiones. Os recomendamos que si queréis profundizar, desde luego, que podáis tener estas referencias de estos aspectos. Todo esto se ha tocado el cómo organizar el derecho a la diversidad cultural. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo podemos transversalizarlo? Para esto nosotros proponemos 2 aspectos importantes. El primero sería la incorporación de 2 nuevas dimensiones de análisis en los sistemas de indicadores que ya existen: la cultural y la dimensión de la identidad cultural. Y el último aspecto sería la incorporación del enfoque diferencial en los indicadores que ya existen. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos de incorporar la dimensión intercultural, hablamos en incorporarla en cuanto a las competencias de las relaciones entre la cultura, ¿no? Pero en unas relaciones basadas en el diálogo y en el intercambio para la convivencia. En este sentido, como decíamos antes, hay que tener en cuenta a esta ciudadanía preparada para esa interculturalidad y a esas competencias que tienen que tener los poderes públicos. Para eso tendríamos que desarrollar unas políticas públicas pluriculturales y unos indicadores que nos permitan medir 3 aspectos. Permitan medir las medidas adoptadas para eliminar discriminaciones y situaciones de exclusión entre las diferentes culturas, que nos permitan medir el desarrollo de políticas públicas inclusivas y participativas, y que nos permitan medir aquellas acciones dirigidas a la construcción de nuevas relaciones interculturales. Al final, estas pluriculturales hacen referencia a
de los poderes públicos para generar esas nuevas relaciones entre las culturas existentes. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí os ponemos algunos ejemplos de posibles indicadores para incorporar en esta dimensión intercultural. Desde en qué medida los funcionarios y funcionarias se preocupan por conocer las costumbres de esa ciudadanía en sus zonas de influencia para ejercer adecuadamente sus funciones, o si desde los propios poderes públicos se han realizado talleres de capacitación en materia intercultural a los y las funcionarios encargados de atención al público, o si hay algún tipo de abuso de poder frente a algún grupo étnico a la hora de llevar a cabo proyectos, sus costumbres. Algunos de los indicadores que podríamos incorporar para transversalizar el intercultural en las políticas públicas. Siguiente diapositiva, por favor. En la dimensión cultural hacemos referencia a todo aquello que abarca las características a un determinado colectivo, considerarse como, ¿no?, cuáles son sus características, cuáles son sus creencias, cuáles son sus valores, cuáles son las categorías, etnia, sexualidad, todos aquellos personas que determinan la identidad cultural de las personas y los colectivos. Esto sería lo que abarcaría la dimensión. En la siguiente diapositiva podemos ver algunos ejemplos de indicadores que se podrían incorporar para esta dimensión de entidad cultural. Si se han establecido mecanismos específicos para que los diferentes grupos étnicos participen en las políticas públicas, si los docentes respetan las creencias religiosas de sus alumnos en clase, si los jueces escuchan imparcialmente a las partes en un juicio y emiten veredictos sin considerar su origen étnico y que pueda ser discriminación. Al final, toda esta dimensión cultural de esos elementos que constituyen la colectiva de las personas, y tener en cuenta que esta dimensión es fundamental para poder definir unas políticas públicas que incorporen y que transversalicen la diversidad cultural. El último punto es la siguiente: del enfoque diferencial en los indicadores ya existentes. Esto de alguna forma ya se está haciendo. En este caso sería incorporar el enfoque diferente, que nos permita fundamentalmente reconocer las diferencias, entender mejor las necesidades de las personas y evidenciar o visibilizar cualquier tipo de discriminación por origen étnico, por pertenencia cultural que se esté dando, identificar las asimetrías y esa universalidad de los derechos humanos que se propone desde el derecho a la diversidad cultural. Para finalizar con la intervención, vamos a pasar ya directamente a las conclusiones, que las va a exponer mi compañera Carmen. Perdón, siguiente diapositiva, por favor. Es que como no vamos siguiendo, no sabemos. Como una de las principales conclusiones que extraemos de lo que acaba de exponer Paloma, podríamos decir que vivimos en un mundo donde las relaciones entre las diferentes culturas son desiguales e injustas. En numerosos casos existe una cultura dominante que oprime y construye a las demás culturas con las que convive. Frente a esta situación tenemos una realidad, que es un hecho, que es la de la diversidad cultural, y que debe ser abordada desde el reconocimiento y desarrollar competencias dirigidas a establecer relaciones de confianza, reconocimiento, diálogo, intercambio y aprendizaje.
transversalizar el derecho a la diversidad cultural en sus políticas públicas, fortaleciendo las capacidades de las instituciones públicas y la ciudadanía, para realizar los cambios necesarios para poder avanzar en el pleno ejercicio de los derechos humanos de todas las personas de todas las culturas. La transversalización del derecho a la diversidad cultural nos permitirá, de esta manera, asegurar que exista una igualdad en las garantías de la realización de los derechos humanos, así como garantizar la igualdad de oportunidades y específicos de diferentes grupos culturales y étnicos que se dan dentro de un Estado intercultural, la accesibilidad y la pertinencia cultural de los servicios públicos esenciales para el desarrollo humano. Para todo esto es necesario que exista una transversalización federal en la definición o dentro de lo que sería el sistema de indicadores. Para esto se deberá incluir el enfoque diferencial en los indicadores que ya existen e incluir las dos nuevas dimensiones que hemos visto. Por un lado, la interculturalidad en cuanto al desarrollo de competencias para reforzar las relaciones entre las culturas, y por otro lado, con las instituciones públicas basadas en el diálogo y el intercambio para la convivencia y la dimensión de la identidad cultural en cuanto al conjunto de características que permiten a una persona o a un determinado colectivo cultural definirse como tal. Por tanto, los principales retos para la incorporación de estas nuevas dimensiones a los sistemas de indicadores que ya existen serían, por un lado, la falta de fuentes de información para la medición de determinados aspectos y materiales de la cultura, y por otro lado, la integración de este enfoque diferencial en los indicadores que ya existen. Con esto finalizaríamos nuestra intervención. Muchas gracias a todos y a todas.